¿Puedes describir el cuchillo con el que la apuñalaste? Well, explain what a French knife. It's a chef knife, like Is it long? Okay. Esas parecen ser las aterradoras palabras de Afani Muhammad, la empleada de McDonald's acusada de asesinar a su gerente apuñalándola hasta matarla. Ella tuvo una audiencia clave en su caso, donde se mostró en la corte el video de vigilancia del crimen que se le imputa. Publicaron su entrevista con la policía para que todos la vean. Pero se ha informado que un familiar de la víctima se presentó en la corte con un cuchillo. Y eso provocó un caos absoluto. Vamos a hablar de eso ahora mismo. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Ahora, puede que pienses eso. Un familiar de una mujer, presuntamente apuñalada por una compañera, llevó un arma a la audiencia de la acusada, según informes. Eso sería la actualización más impactante y la acusación más salvaje en esta historia que cubrimos desde hace meses. Tal vez no. Hay mucho de qué hablar en este momento sobre el caso increíblemente perturbador y extraño de Afani Muhammad, de 27 años. Ahora, todo comenzó cuando Muhammad despotricó en redes sociales sobre su gerente Jennifer Harris en un McDonald's de East Point, Michigan. Ella es una abusiva, te lo digo, es una abusiva. Alguien va a hacer algo al respecto. No es gracioso, no es justo, no tiene nada de gracioso. Ella puede seguir siendo abusiva, pero eso la va a alcanzar. Pero esto terminó con Harris, una madre de 6 hijos de 39 años, muerta. Las autoridades dicen que el 10 de julio Muhammad discutió con Harris porque ella dijo que la mandaron a casa temprano. Según los investigadores, Muhammad, a la izquierda, se sentó un rato en su auto y luego volvió con un cuchillo. Y cuando llegaron los oficiales, según los informes, Harris había sido apuñalada hasta 15 veces, de 13 a 15 veces. Y aparentemente, un cliente con un arma intervino para evitar que Muhammad huyera. Esa es la acusación de las autoridades. Harris fue llevada al hospital y murió por sus heridas. Para que sepas en qué nos vamos a involucrar con estas últimas actualizaciones y la audiencia en la corte, quiero retomar brevemente lo que las autoridades expusieron en la audiencia de julio y lo que afirman que ocurrió. El día en que Harris fue apuñalado por Muhammad. Antes del apuñalamiento, Muhammad fue enviada a casa por Harris por no cumplir sus deberes y le dijo, voy a volver. Muhammad fue arrestada y se recuperó el cuchillo. Muhammad admitió que tenía la intención de matar a Harris y declaró que después de que la enviaron a casa, condujo hasta un parque cercano. Decidió regresar y apuñalar a Harris con un cuchillo que tenía dentro de su vehículo. Muhammad regresó para apuñalar a Harris, entrando por la puerta trasera con una máscara con capucha para ocultar su identidad. Intentó huir tras el apuñalamiento, pero un cliente armado la detuvo. Afeni Muhammad fue acusada de asesinato premeditado en primer grado. Hablamos de cadena perpetua sin libertad condicional y portar un arma peligrosa con intención ilegal. Eso equivale a hasta 5 años de prisión. También, aparentemente, está acusada como reincidente. Esa designación proviene, al parecer, de una condena previa por apuñalamiento en Virginia de su entonces novio. En ese caso, recibió sentencia suspendida. Ya se le consideró apta para ser juzgada, como discutimos antes en Sidebar. Pero ahora tenemos que hablar sobre lo que acaba de pasar el otro día en la corte durante la audiencia preliminar de Muhammad. ¿Hay evidencia suficiente para que el caso avance? ¿Hay causa probable suficiente de que ella cometió el delito y si este caso debe ser remitido al tribunal de circuito? Hay mucho de qué hablar, incluyendo que alguien fue puesto bajo custodia. Presento al abogado defensor penal Neil Rockham para profundizar en el tema. Gracias por tu tiempo, Neil. Hay mucho que discutir. Quiero empezar quizá con una de las cosas más sorprendentes que han pasado, ¿de acuerdo? Se informa que una pariente de la víctima, Jennifer Harris, fue detenida en el juzgado el viernes. Según Fox 2, Detroit News y ANWX y Corsot AB Pate C7, una pariente, posiblemente la hija adolescente de Harris, intentó llevar cuchillos al tribunal. Detuvieron a esta pariente y pausaron la audiencia. El informe indica que tras revisar las imágenes de vigilancia presentadas en la corte, se observa al acusado entrando a ese McDonald's y atacando a Harris.
que este miembro de la familia sale del juzgado, va al estacionamiento y supuestamente agarra 2 cuchillos de un auto. Se informa que un familiar le quitó uno de esos cuchillos a la fuerza, pero logró volver a entrar al juzgado con un cuchillo y fue derribada por la policía. La fiscalía ahora está considerando posibles cargos en este caso. Háblame de eso en el sentido de que, mira, sabes, la familia Harris obviamente está muy emocional, especialmente durante este tipo de pruebas. ¿Alguna vez has visto que algo así suceda antes? Nunca he visto un caso en el que un familiar de la víctima haya entrado o intentado meter armas de contrabando a un tribunal para posiblemente herir a alguien, ya sea al juez, al acusado o a otros. No he visto eso. He visto muchos casos, al igual que tú, donde las víctimas o los familiares de las víctimas han estado en la sala del tribunal y se han abalanzado sobre el acusado, lo han atacado o han sido agresivos con él. Me viene a la mente el caso de Larry Nassar, donde hubo un familiar de una de las víctimas. Creo que el padre de una de las víctimas intentó lanzarse contra Nassar y la policía tuvo que someterlo. Así que hemos visto muchas escenas similares, pero nada como esto. También es útil, Jesse, entender el tamaño del tribunal. El tribunal en East Point es pequeño, es estrecho. Hay una sola puerta de entrada y salida que pasa por seguridad. Una vez que pasas la entrada de seguridad, todo está a la vista. Y básicamente hay una sola sala de audiencias, así que es un área realmente apretada y muy congestionada. Así que si las emociones de alguien están realmente a flor de piel por el proceso judicial, quiero decir, no hay mucho. Para disipar mucho tiempo o espacio, para permitirte a ti mismo o permitirle a alguien como que disipar su energía, el estacionamiento está afuera, es pequeño y apretado. Así que puedo imaginarme cómo las emociones de esta mujer la abrumaron y trató de meter algunas armas de contrabando al juzgado. Si lo que se reporta es cierto y la acusación es verdadera, tras ver las imágenes de vigilancia, no me sorprende. Es un momento muy difícil y emotivo. La acusación es que era un cuchillo, no solo un arma. Así que hay algo simbólico ahí, ¿verdad? Hablas de Harris, asesinado a puñaladas, presuntamente por Afeni Muhammad, que este familiar trae esencialmente el mismo tipo de arma. ¿Crees que la fiscalía va a acusarla aquí o va a acusar a este familiar aquí? No sé la respuesta, creo que es posible. Si tuviera que adivinar, diría que no, pero de nuevo, eso es como lanzar una moneda al aire. Mira, llevar armas a un tribunal es extremadamente peligroso. Hemos visto historias de personas que han llevado armas a tribunales o a otras zonas restringidas, pero un cuchillo es un arma ofensiva increíblemente personal, ¿verdad? Y he visto tu otra excelente cobertura de este caso. Y tú y otros invitados han hablado de que un cuchillo es una forma tan íntima de intentar herir o matar a alguien. Otro que podría quedar atrapado en el fuego cruzado es un juez. Pudo haber sido un oficial de seguridad del tribunal, pudo haber sido un fiscal o incluso el abogado defensor. Así que cuando llevas un cuchillo e intentas apuñalar o herir a alguien, sí, podrías estar hiriendo a otras personas. Y creo que existe la posibilidad de que haya un cargo procesable. Sí, creo que el fiscal podría decir, bueno, es la familia de la víctima y no quiero empeorar las cosas y ella ya lo superó. Es como lanzar una moneda, podría ser de cualquier forma. Ahora hablemos del video de vigilancia que muestra a Muhammad apuñalando a Harris presentado en la corte. Detroit News informa que la familia Harris, una vez más, estaba increíblemente emocionada, pero fue la madre de Harris quien aparentemente se desmayó en el suelo. Creo que eso solo demuestra el peso emocional de esta evidencia. Pero ¿qué tanto impacto va a tener esto también en el caso legal? Quiero decir, no es todos los días que tienes imágenes de un crimen, ya sea a punto de cometerse o cometiéndose. Tienes razón, casi nunca capturamos el momento, ¿verdad? A menudo vemos situaciones donde las personas están entrando a la escena de un crimen o saliendo de la escena de un crimen, pero aquí realmente ves el crimen. Así que ver a tu familiar realmente asesinado, o sea, esas imágenes simplemente nunca se van a ir. Perseguirá a la familia de la víctima y también a los miembros del jurado. Intentas elegir un jurado en un caso así.
ellos van a decir, tú les vas a decir, no solo van a escuchar sobre el asesinato, no solo van a escuchar sobre las consecuencias o lo que llevó a eso, pero se los vamos a mostrar, van a ver realmente un asesinato. Vemos cosas como esta en la televisión, en las películas, pero sabemos que son simuladas, sabemos que son actuadas y que están hechas para parecer reales. Esto es real, verán morir a alguien en tiempo real. Hablemos de cosas interpretadas. Hombre, mi estómago, se me revuelven las ideas solo de pensarlo, Jesse, mientras estoy aquí. ¿En cómo sería eso? Sentir eso al verlo. Es horrible, y también es horrible pensarlo. Viendo lo aterradora que fue esa escena, si las acusaciones son ciertas, alguien con máscara y cuchillo, es complicado entenderlo. Ahora, hablemos de lo que se presenta en la corte. ¿Cómo podría no mencionar la entrevista de Afeni Muhammad con la policía? Bien, déjame explicarlo un poco aquí. Después de que le leyeron sus derechos, aparentemente firma una renuncia a esos derechos y parece hablar voluntariamente con los detectives. Y es aquí cuando empieza a contar mucho. Primero, habla de cómo aparentemente se sintió intimidada por Harris, quien la hizo registrar su salida del trabajo. También la acusó de hacerle comentarios racistas. Did she make you clock out or nothing? How many times? Once. It happened, this is the third time this week. Third time this week? And can you tell me why do you think she's doing that? I think she was doing that because I had spoke up to her. Has this lady, has she been bullying you for a while, or is this just a 1 or 2 or 3 time? She's been bullying me for a while. Does she do that to other employees? She has been bullying. It was one of the girls she recently stopped messing with. Because now I guess I turned out to be what she wanted to bully, but she has been bullying her for a very long time. She played her little gangster music and she don't like how I play gospel music. She doesn't me because I'm not like her. And she's like, she knows saying comments like, I thought you all supposed to look out for each other. Saying came over and she would say things for like other coworkers, and then the day before yesterday she talked about me to one of the other coworkers. Y luego, podría decirse que confiesa ¿Dónde la apuñalaste? Did you want to kill her? ¿No pudiste escuchar cuando le preguntaron, ¿querías matarla? Parece que responde, sí, lo hice. ¿Y sabes qué más es increíble? En la entrevista parece que le demuestra al detective cómo supuestamente apuñaló a Harris varias veces. El área del cuello, el pecho. Decir que es escalofriante es quedarse corto. Está bien decir que es escalofriante, es quedarse corto. Y cuando le preguntaron cómo se sintió después de apuñalar a Harris, What about now? Do you feel remorse or relief? Like you said, like Do you feel bad about it, like remorseful that you did it, or you feel relieved? That you did it? I feel better. Better? Yeah, but I'm not a cold person. That's why it sounds crazy to understand that. I'm being honest. Neil, Dios mío, hablamos de cómo las entrevistas policiales con los acusados pueden ser realmente malas para un acusado criminal. ¿Puede empeorar? No. Esto es un Hiroshima o un Nagasaki en la escala de entrevistas terribles, peligrosas, horribles y con consecuencias. Y mira, ella misma se metió en este lío. El peligro de las redes sociales es que la gente habla de sus sentimientos, son tan abiertos y comparten lo que sienten y se permiten ser tan sinceros en el momento presente. Donde ella dijo, voy a hacer esto y esta mujer es mi objetivo, y luego va y lo hace. Y luego después la atrapa la policía y ella dice, esto es lo que hice. Quiero decir, además de ella misma, Jessie, además de tomar una cinta roja y ponérsela y decir, aquí, fiscal del Estado, me he regalado a mí misma como acusada para ti. Básicamente se envolvió con un moño como alguien culpable. Ahora voy a hablar un poco sobre lo que dijo su abogado defensor durante la audiencia preliminar. De acuerdo, hablemos de eso y veamos si fue efectivo. Quizá nos dé una idea de su dirección. Pero déjenme decirles, el asistente del fiscal del condado de Macomb, Kamar Palepu, esto fue lo que dijo en la corte. Resumimos la teoría principal de la fiscalía.
Uno ve la entrevista policial. Cito, no hubo discusión ni conversación. En la entrevista, admitió que al entrar para confrontarla y matar, su intención era asesinar a Jennifer Harris. Y cuando hizo esto, no estaba en un estado maníaco. No fue un arrebato emocional. Ella entró tranquila y preparada para hacer todo esto. Hablaré pronto de la defensa, pero Neil, ellos intentan. Él básicamente está diciendo, escucha, aquí no hay una defensa de salud mental. Aquí no hay una defensa de arrebato emocional, ¿verdad? Sí, él está diciendo que esto encaja en la definición clásica de asesinato premeditado, deliberado y planificado. Que ella tenía un motivo, lo pensó, entró a su lugar de trabajo con una máscara, así que tuvo tiempo de deliberar y tratar de ocultar intencionalmente su identidad. Que entró muy tranquila, buscó a su objetivo y terminó atacando a su objetivo. La misma persona que mencionó en el video y que no había señales de ningún tipo de... Ella no pensaba que esta persona fuera una figura religiosa. Alucinaciones o figuras históricas no le hablaban, no había voces en su cabeza. Ella estaba llevando a cabo el plan que anunció en su Instagram. Y luego, mientras lo llevaba a cabo, lo deliberó y lo premeditó y después lo cumplió. Él presenta un caso clásico de asesinato en primer grado. Y si después de todo esto todavía hay dudas sobre la identificación, ya sabes, deja eso de lado. Tenemos que hablar sobre el testimonio de los testigos. Eso también fue muy crucial durante esta audiencia preliminar, porque hubo un testigo que testificó, Deborah Macmillan, aparentemente presente durante el presunto ataque. Ella declaró que Muhammad se enojó porque ella le gritaba a Harris por marcar su salida, ya que Muhammad no había hecho su trabajo. La acusaron de usar su teléfono y llegar tarde. Un ex empleado de McDonald's testificó sobre lo que Muhammad le dijo a Harris. Cito, parecía muy irritada y empezó diciendo, cito, así que me sacaste del sistema sin avisarme. Cosechas lo que siembras. Será mejor que cuides tus espaldas. Voy a volver. Un conductor declaró que mientras descargaba una entrega, Muhammad regresó al restaurante y dijo, hola, trabajo aquí, y sacó algo de su bolsa. Y por cierto, volviendo a Macmillan, ella no presenció el supuesto apuñalamiento, pero testificó que vio a alguien corriendo con una cita. El viernes 13, Musk vio a Muhammad con un cuchillo. Llegó al restaurante y vio a Harris tirado, desangrándose. Incluso intentó salvarlo presionando toallas en las heridas. Fue desgarrador. Aparentemente, según ella, Harris le dijo mientras se desangraba, Deb, por favor, no dejes que muera. Ahora, Neil, aunque identificar no sea un gran problema aquí, es interesante oír estas distintas descripciones. Y tenías una compañera de trabajo, Neil, que testificó que sabía que era Muhammad. No solo reconoció el uniforme de trabajo bajo la sudadera con cierre que llevaba el agresor, pero ella miró las uñas del agresor mientras sostenía el cuchillo, y que las uñas se veían como los vasos de McFlurry de McDonald's, ya sabes, con el logo rojo y amarillo de McDonald's en ellas. Y notó esa misma mañana que Muhammad llevaba esas uñas temáticas y le hizo un cumplido por eso. Así que tienes a varios testigos ayudando con la identificación, Neil. Tienes pruebas directas de identificación, que son los testigos presenciales, identificándola directamente como la persona. Tienes pruebas circunstanciales, tanto antes, durante y después, de personas que van a identificar piezas o cosas, o conectar puntos que la señalan a ella como la persona responsable. Y se les dice a los jurados que la identificación siempre es un tema a considerar. El Estado debe probar la identificación, pero la evidencia se presenta de dos formas: evidencia directa y evidencia circunstancial. En este caso, el Estado tiene ambas. Si la defensa intenta hacer que este caso trate sobre la identificación, esto será una farsa que se suma a la tragedia. No hay manera de que alguien pueda argumentar de manera racional, competente o razonable que ella no fue quien hizo el apuñalamiento. Simplemente no. No es razonable, no es factible, hay demasiada evidencia. Quiero agregar aquí algo de su abogado defensor, Josué Jones. Y él pareció sugerir la razón por la que la fiscalía no cumplió con su obligación de llevar a la acusada a juicio. Así que, básicamente, diciendo que durante el transcurso de esta audiencia preliminar no hay suficiente evidencia, no hay causa probable suficiente. Jones argumenta sobre el cargo 1, asesinato premeditado en primer grado.
Bueno, hay ciertos aspectos de esto que no necesariamente demuestran eso. Ella compró un cuchillo o usó esa ropa con el plan de matar. Al parecer, tratando de diferenciar entre asesinato en primer y segundo grado. Pero no quiero que el tribunal ni que los hechos insinúen que fue comprado para este propósito o para este incidente. Es una máscara con capucha. Solo identifico algunas, no quiero decir aclarando puntos sobre lo escuchado en hechos, porque estaba muy claro que era una especie de capucha con cierre que cubría la cara. No era una máscara aparte comprada para esto, sino una prenda completa, vestimenta. Específicamente porque estamos hablando de la diferencia entre, ya sabes, al menos para los propósitos de hoy, homicidio en primer y segundo grado. Y está esa identificación de premeditación o preparación que te lleva al homicidio en primer grado. En cuanto al segundo cargo de portar un arma peligrosa con intención ilícita, Jones parece sugerir que no hay pruebas suficientes de que el cuchillo tuviera 3 pulgadas o más de longitud. Ahora, ¿por qué importa eso? Porque si revisas el estatuto en el estado, dice que una persona no deberá, con intención, usar lo mismo ilegalmente contra otra persona. Ir armado con un cuchillo con una hoja de más de 3 pulgadas de largo. Así que en realidad lo deja muy claro. Así que esto es lo que él dice. La longitud de la hoja debe ser de más de 3 pulgadas. Y lo único que necesariamente teníamos de la señorita Macmillan es que puede estar entre 5 y 6. Y ella solo está haciendo referencia al tamaño del cuchillo. No tenemos nada específico sobre la hoja. Neil, ¿qué piensas de esos argumentos? Siento que solo hago lo mejor posible dadas las circunstancias, pero estoy tratando de decir que la Fiscalía no ha cumplido con la carga específica respecto a esos elementos específicos. ¿Qué opinas de esos argumentos? No mucho, y no tengo nada en contra de su abogado. Esto es, parafraseando una escena de El Lobo de Wall Street, esto es una granada. ¿Qué era eso? Este es un caso imposible de perder para el Estado. Era como una guerra imposible de perder cuando Estados Unidos entró en Granada. ¿Por qué digo eso? Porque lo es. Pueden intentar hacer un argumento que de alguna manera lo piensen. ¿Por qué ella usó la máscara? ¿Por qué regresó? ¿Por qué entró por la puerta trasera en lugar de por la puerta principal? ¿Por qué tuvo que identificarse ante un conductor de camión que estaba dejando materiales? ¿Por qué tuvo que identificarse como empleada porque se sentía incómoda entrando con la mascarilla? No llegas al trabajo con una mascarilla, no llegas al trabajo y entras por la puerta trasera. En un trabajo no tienes que justificarle a alguien por qué estás ahí. La única razón por la que lo haces es porque se ve incómodo y extraño y quieres poder pasar junto a esa persona sin que te detenga. No le doy mucha importancia. El abogado está haciendo lo mejor que puede con los hechos que tiene. Si su argumento es, y si el argumento del abogado en su nombre es, bueno, ella regresó para confrontar a la víctima y no tenía ninguna intención maliciosa o dañina. Y luego, durante esa conversación, las cosas simplemente, ella se dejó llevar por el calor del momento y simplemente la sobrepasó y terminó perdiendo el control de sus emociones de manera incontrolable. Ese sería su argumento para que sea homicidio en segundo grado y no primero, ¿cierto? Ese sería su argumento, pero los hechos lo contradicen. El Instagram, la publicación que ella fue ahí, la máscara. No me importa si el cuchillo medía 3 pulgadas, 3 pies o si era de 1/4 de pulgada. El hecho es que puedes ser acusado de varios delitos diferentes en Michigan por portar un arma, incluso si no tienes la intención de usarla ilegalmente contra otra persona. Aún así, podrías ser procesado por portar un arma oculta. O incluso si ese cargo se cae, eso no es concluyente. Eso no significa mucho, no representa una gran victoria para el Estado. Es como ganar, es como anotar un touchdown en el último minuto de un partido. Cuando ya perdiste, vas perdiendo 99-0. No sirve de mucho. La realidad es que incluso si ese cargo fuera desestimado, ella todavía llevó un arma y la usó contra otra persona en el trabajo. No le doy importancia a esos argumentos. El abogado hace su esfuerzo. Está tratando de hacer lo mejor que puede con un conjunto de hechos muy malo, muy malo y una situación muy desfavorable. Esto podría mostrar lo que intentarán argumentar,
ya que el homicidio en segundo grado en Michigan incluye varios tipos de homicidios. Están considerando cuál debe ser el castigo. Porque sí, sabes, podría ser por homicidio en segundo grado, castigado con cadena perpetua. Pero también dice, o cualquier cantidad de años a discreción del tribunal, ¿cierto? Así que aquí hay más margen para un castigo menor. Por eso están tratando de ir por homicidio en segundo grado, o al menos intentar considerar esa idea. Pero, por cierto, muy rápido, el testimonio de este testigo pensé que fue realmente interesante. El conductor del camión, este cliente en el autoservicio, que supuestamente sacó un arma y persiguió al agresor. Y supuestamente, Muhammad incluso testificó que la capucha se bajó mientras la perseguía. Mostró su rostro. De todos modos, la alcanza, la apunta con el arma y supuestamente ella dice, tengo un hermanito por quien vivir. Y según él, eso fue lo que dijo. Me seguían acosando. Neil, otro testigo importante que ni siquiera mencioné antes. O sea, no sé cuántos clavos en el ataúd podemos identificar, pero there are 15, 20. Cada uno de estos es una prueba concluyente contra el acusado. Mira, nosotros, los abogados defensores, a veces recibimos un conjunto de hechos muy desfavorable. Y nuestro trabajo, nos gusten o no los hechos del caso, es tratar de defender al acusado lo mejor que podamos. Presentamos argumentos que al menos pondrán a prueba el caso del Estado. Y por eso no encuentro que mucha de la evidencia que hemos discutido hasta ahora, Jesse, sea muy favorable para el acusado. Quizás se enfoquen en detalles menores. No me gusta criticarla, pero este es un caso muy difícil de defender. No envidio a su abogado en ningún aspecto. Pero hablemos de lo que pasó. Así que la jueza principal, la honorable Kathleen G. Gallen, tomó una decisión. Entonces, ¿qué determinó ella en cuanto a causa probable? ¿Hay suficiente? Bueno, primero, cuando se trata de asesinato premeditado en primer grado, ella dijo, la víctima fue hallada en el suelo, en un charco de sangre y con varias heridas de arma blanca tras un homicidio. Tienes un testigo. Un gerente que escuchó el alboroto encontró a Harris en el suelo, sangrando. Hubo intención y premeditación. Que Muhammad dijo en una entrevista que se enojó porque su jefe la sacó del sistema. Ella fue a un parque, rezó, pensó en cómo estaba equivocada, admitió que tenía este cuchillo de chef largo. El cuchillo medía más de 3 pulgadas y el juez afirmó que la evidencia muestra que ella quería la muerte de Harris. Sentí que quería que ella muriera. En la entrevista, Muhammad, al mostrar cómo fue el apuñalamiento, tiene estas uñas, otra forma de identificación. Y todo esto demuestra una reflexión fría. Ella vuelve a McDonald's, ejecuta un plan consciente y usa una sudadera con capucha como máscara. Un testigo dijo que parece una máscara de Jason, como otro pasamontañas, y que hay pruebas más que suficientes de que Afeni Muhammad, la acusada, mató a la víctima, Jennifer Harris, con premeditación. La fiscalía cumplió su carga, ese cargo sigue. El segundo cargo es portar un arma peligrosa con intención ilícita. El juez dice que la acusada poseía un cuchillo largo de chef y admitió que trajo el cuchillo con el propósito de apuñalar a la víctima. Apuñaló a la víctima y se determinó causa probable de que la acusada portaba un arma peligrosa con intención de usarla ilegalmente contra otra persona. La fiscalía cumplió con su carga de la prueba ahí. Entonces, en otras palabras, para ambos cargos se remiten al tribunal de circuito para procedimientos adicionales ante un juez diferente. Neil, cuéntame, el estándar ahí es más bajo, así que no sorprende la decisión del juez, ¿no? No lo es. La audiencia de examen preliminar en Michigan realmente exige que se establezca causa probable para respaldar un cargo. Es la carga más baja que tenemos. No se acerca ni de lejos a más allá de toda duda razonable, ni a pruebas claras y convincentes, ni siquiera a la preponderancia de la evidencia. No deben demostrarlo, solo es más probable que ella sea culpable de estos delitos. Todo lo que tienen que hacer es mostrar que hay alguna evidencia para creer que ella es culpable de estos 2 delitos, así que es una carga muy baja. La fiscalía lo expuso muy claramente durante la audiencia, que nos dio una especie de adelanto de cómo van a ser los hechos del caso. Como puedes imaginar, hemos visto casos donde un fiscal presenta su caso en el tribunal de distrito
Intentan incluso cumplir con este bajo estándar y apenas logran superarlo. Apenas logran superarlo por poco. Y empezamos a imaginar cómo será el juicio, porque no vemos cómo podría ser mucho mejor que esto. Sin embargo, es un caso que no solo cumplió con la carga, superó esa carga baja, sino que miramos y pensamos, está bien, si esta fuera la única evidencia que el Estado presentara en un juicio, ¿sería este un caso convincente? Que ella lo planeó con premeditación. En resumen, ella lo pensó más de un segundo, que ella pensó en lo que iba a hacer y que lo deliberó, que tuvo algo de tiempo para reflexionar y pensar en ello. Así que la respuesta es, incluso si este fuera el caso del Estado, creo que tendrían aunque la carga solo se cumpliera en el Tribunal de Distrito, este caso seguiría siendo muy convincente en un juicio más allá de toda duda razonable. Ahora el caso está en el Tribunal de Circuito del Condado de Macomb. La lectura de cargos es en diciembre y veremos si va a juicio. Obviamente, habrá mociones que se presentarán antes, pero esto, según todos los informes, está avanzando a la siguiente etapa. Es un caso perturbador y triste. Gracias, Neil Rocan, por su tiempo. Me dio gusto verlo. Gracias, amigo, lo aprecio. Y eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.